nosotros estamos, por ejemplo, un poco planteando el derecho que tenemos todos los ciudadanos a acceder de manera universal, integral y con dignidad a los servicios de salud, que es una campaña que estamos desarrollando durante estos años. Entonces este movimiento lo que busca es un movimiento propositivo en términos de proponer políticas, pero además es un movimiento que busca proponer esas políticas con sustentos técnicos y con capacidad también de generar movilización ciudadana alrededor de estas propuestas. Es un movimiento apartidario y no está sin fines de lucro y no está adscrito a ningún movimiento político partidario. Es un movimiento político, técnico y social que lo que está buscando básicamente es llamar la atención de la importancia de la salud para todos los peruanos. Cuéntenos, nos iba a contar sobre la posición que tiene Foro Salud respecto a lo planteado por el Ejecutivo. Sí, mira, nosotros estamos muy preocupados porque además en la disposición complementaria tercera que plantea el proyecto de ley del Ejecutivo dice lo siguiente, por ejemplo, para el caso, o sea, está hablando de seguros de todos los establecimientos de salud y dice, para el caso de los establecimientos de salud en el sector público, el costo que demanda la aplicación del seguro obligatorio de responsabilidad civil de servicio de salud, a que se refiere el inciso que está enunciado, es financiado con cargo a los presupuestos institucionales. O sea, las instituciones tienen un presupuesto. La gran parte del presupuesto de las instituciones, cerca del 50%, está constituido por lo que acá se llama recursos directamente recaudados. O sea, como ellos no tienen fuente de financiamiento propio, el Estado no va a dar ningún recurso más para estos seguros, entonces estos seguros son cargados a la fuente de recursos directamente recaudados. ¿Qué significa eso? A lo que paga el ciudadano cuando va al servicio. Entonces, en la práctica el seguro estaría siendo sostenido, según este criterio, por los bolsillos de los ciudadanos que van a los servicios de salud. Se encarecería el acceso, lo cual ya genera una barrera mayor de acceso que tenemos ahora en la mayoría de los establecimientos de salud. Claro, pero la pregunta es qué significa eso, porque, digamos, no estamos hablando de los privados, sino de los hospitales públicos, de los hospitales que están bajo el mando del Ministerio de Salud y de Salud. Sí. ¿Qué significa eso si consideramos que de por sí la población que accede a esos servicios es población que no tiene un seguro privado, que depende enteramente del seguro público y que no tiene pues un poder adquisitivo muy elevado? Significa encarecer los servicios para los sectores más pobres. Significa que si ahora pagaban 5 soles por consulta, van a tener que pagar 6, 7 soles por consulta. Significa que si antes tenían problemas para tener los 5 soles, ahora van a tener mucho más problemas para tener los 7 soles. O sea, creemos que esta no es, justamente por eso creemos que no es la salida. ¿Cuál es la salida? Para nosotros, primero tiene que haber una respuesta integral del sistema. Tiene que haber mayor asignación de recursos para atender los problemas de salud. Si tenemos el déficit que tenemos en estos momentos, según cifras dadas por el propio Ministro de Salud, de 9.000 millones de soles el déficit en construcción de equipamiento e infraestructura, si tenemos las brechas que tenemos con respecto a los problemas de la distribución de los recursos humanos y una asignación adecuada de estos recursos humanos, si mantenemos esas brechas, obviamente no vamos a poder hacer que haya menos eventos adversos, menos daños producidos a los pacientes. Y eso es uno de los problemas capitales. O sea, no ha habido un interés y hay una morosidad en términos de inversión pública para la atención de la salud que es crónico. Nosotros somos el segundo país en América Latina con el Producto Bruto Interno más bajo de inversión en salud. Sí. Estamos en 4.9. Eso es cierto y es un problema de siempre, pero los últimos problemas no han estado relacionados con la infraestructura, sino con la capacidad de los médicos. Sí. Entonces, a eso le agregamos un problema de la idoneidad y competencia de los profesionales que intervienen en estos problemas. Entonces, esa idoneidad y competencia tiene que ver con una serie de problemas estructurales y también con un debido procedimiento que debería desarrollarse por estos profesionales. Ahí creemos nosotros que lo que estamos es cómo encontramos las salidas a estos problemas que son de carácter estructural y también de carácter operativo de parte de los profesionales. Entonces, nosotros ahí lo que estamos planteando es que tiene que haber un tema de cómo accedemos a justicia a los peruanos. Y acá el tema es ¿cómo le hacemos justicia a alguien que sufrió una negligencia médica? ¿En un hospital privado o en un hospital público? Entonces, en cualquier parte del ¿cuál es el mecanismo legal actual? El mecanismo legal actual que nos están proponiendo es el mecanismo que es la vía judicial o el seguro. Nosotros estamos proponiendo... Hoy se usa la vía judicial, es decir, hay una primera instancia, siempre existe una primera instancia, sí, que es la de la empresa que comete el error, ¿no? Cuando uno va a comprar un producto, si le dan algo fallado, obviamente la primera instancia es ir a hacer el reclamo. Pero un producto no es lo mismo que una vida humana. Claro, claro. Entonces ahí las cosas cambian. Obviamente la primera instancia es, si pasó algo en la operación que puede ser resuelto, es potestad
de las partes ponerse de acuerdo, y si así ocurre, ahí quedó la cosa. Pero si no pasa esto, o si el daño es mucho mayor y no puede resolverse con una atención adicional del hospital, hay que ir hasta el Poder Judicial. En el Poder Judicial podemos quedarnos 6 meses, 1 año o 10. Sí, efectivamente, hay un tema muy concreto. O sea, nosotros hemos peleado durante cerca de 5 años en el Congreso de la República por una ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Esta ley establece en 2 incisos muy concretos. Primero, el derecho a la persona a recibir tratamiento inmediato. O sea, no se le puede abandonar en una situación en la cual se le ha dejado un daño y que tienen que inmediatamente ir en auxilio, en el caso de los establecimientos de salud, para buscar cómo lo que se llama reparar el daño emergente. En un segundo momento, dice la ley misma, y la reparación de los daños causados por los establecimientos de salud. La ley de derechos usuarios establece un mecanismo que dice que para estos efectos la ley proveerá de mecanismos alternativos de resolución de conflictos previos a la vía judicial. Estas normas no están siendo operacionalizadas de manera adecuada. Acá hay un problema de responsabilidad. Esta norma, que fue aprobada el 3 de octubre del año pasado, debió ser desarrollada por el Ministro de Salud, el Ministerio de Salud, porque tenía un plazo de 90 días. Debió ser aprobada ya el 3 de enero de este año el reglamento de esta ley. Lamentablemente el Ministro de Salud no ha reglamentado las normas y está posibilitando, por ejemplo, que quedemos con caminos no asertivos para buscar de una vez abrir los caminos de reparación mucho más rápidos, abrir entidades de negociación en los establecimientos y autorizar a los establecimientos a negociar con las posibles víctimas para que puedan ellas resolver los conflictos. Y tenemos otro entrampamiento. Tenemos la ley de defensa del sistema jurídico del Estado que trata de establecer topes para la conciliación, y un tope que está estableciendo es de 105.000 soles. Si no, váyanse a la vía judicial. Esta experiencia ha llevado a que, por ejemplo, no tengamos en estos momentos mecanismos rápidos, eficaces para tratar los problemas de las personas, y que creo que es un entrampamiento legal que podría resolverse con un reglamento que además debería generar un fondo de reparaciones con asignación pública. Pero yo sigo teniendo la misma duda. Digamos que la ley se cumple, que efectivamente hay, antes de llegar al Poder Judicial, la posibilidad de conciliar, de resolver. Si no se concilia, no se resuelve y se llega al Poder Judicial, mientras tanto, dado que no existió una conciliación y que estamos ya yendo a un proceso judicial, ¿quién atiende a esa persona? Nosotros creemos que es la reparación del daño emergente. O sea, tiene que haber una atención ya del sistema de salud frente al daño ocasionado. Por ejemplo, una obligación. Una obligación. Por ejemplo, el señor Jorge Villanueva. El señor Jorge Villanueva... Pero eso no debería estar en una ley, eso debería funcionar sí, porque así tienen que ser las cosas, porque el problema es, ¿qué pasa si el establecimiento de salud dice, no, esta no es una negligencia, no es mi culpa, entonces no van a atender al paciente? Claro. Entonces todas esas salidas que puede encontrar el médico o el establecimiento de salud, no es mi culpa, por lo tanto yo no resarzo, por lo tanto yo no me ocupo de nadie, vayámonos a la conciliación o a la vía judicial. Claro. Mientras tanto, repito, ¿quién atiende al paciente? Por eso, la ley dice muy claramente, es un tema humanitario incluso, o sea, no se puede dejar una Aunque persona, el hospital diga que no tiene la culpa. Aunque el hospital diga que no tiene la culpa, porque el daño es objetivo. El señor le han cortado una pierna equivocadamente y debería haber rápidamente una asistencia de parte del establecimiento de salud a esta persona en todas las necesidades que ésta tenga producto de ese daño causado. O sea, no se le debería dejar abandonada. Es lo que estamos diciendo con respecto a este artículo que dice la propia ley ya de derechos de las personas usuarias. Lo que pasa es que esto no se aplica. No se aplica por un tema... Bueno, entonces ustedes no están de acuerdo con un seguro médico. Porque el seguro retardaría. Pero existe en otros países. Las propias compañías de seguros están diciendo que lo que tiene que haber, o sea, ellos establecerían unos topes indemnizatorios, tienen que haber demandas civiles y tienen que haber procesos civiles. Entonces estamos hablando de que igual, o sea, el seguro no actuaría inmediatamente. Lo que establecería para el daño emergente es un tope, pero luego lo demás tendría que ser ventilado judicialmente. Bien. Entonces el seguro tampoco es una respuesta, o sea, nosotros estamos generando una respuesta creyendo que es vía los fondos de reparación. Ojalá que el debate siga y que finalmente lleguemos a un acuerdo sobre qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para el público, qué es lo mejor para la persona que va a atenderse, porque más allá de lo que diga el seguro, el Estado, el Congreso, el fin último aquí debe ser atender a una persona, sea porque hay una conciliación, porque se va a un proceso judicial o porque hay un seguro. Una persona no puede salir de una clínica o de un hospital en condiciones en las que no llegó y en condiciones en las que se supone no debía haber salido. Sí, efectivamente. Para terminar, señor Ríos, por favor. Ahí solamente nosotros queremos puntualizar en un aspecto, o sea, es importante establecer mecanismos mucho más rápidos, mucho más ágiles, incluso qué va a pasar con los pacientes que en estos momentos tienen negligencia. Nosotros vemos 70 casos de personas presuntamente que se hayan cometido alguna negligencia, y qué va a pasar con esas personas. Por eso estamos pidiendo que se constituya una comisión que evalúe todos estos casos y se vean los mecanismos de reparación. Bien, señor Ríos.